presentamos la serie de estudios bíblicos, La Fe de Jesús. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Con estas palabras te damos la bienvenida una vez más a esta serie de estudios bíblicos, La Fe de Jesús. Para el estudio de hoy contamos con la presencia del pastor Heriberto García. Pastor, bienvenido. Gracias, Humberto. Es un gusto para mí estar en este espacio compartiendo la palabra de Dios. Y también damos la bienvenida a cada uno de los amigos que nos escuchan y que han sacado un espacio para así disfrutar de la palabra de Dios. Estamos conscientes de que al someternos a su palabra, ciertamente alcanzaremos la felicidad y la estabilidad en todas nuestras relaciones, y especialmente en este ámbito, en lo que tiene que ver con la comunicación, ya que la oración no es más que eso, comunicarnos con nuestro Dios. Hoy estaremos abordando en esta serie de estudio, La Fe de Jesús, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Así que te pedimos que te dirijas a tu smartphone, a tu Smart TV, o si tiene una Fe de Jesús en tus manos ahí, a la lección número 3. Si aún no la has descargado en tu teléfono inteligente, tiene la opción de hacerlo. Así que te motivamos para que en este momento pueda descargar la Fe de Jesús. Así podrás compartir con nosotros esta maravillosa lección, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Bien, para iniciar vamos a pedirle al pastor Heriberto que nos comunique con Dios para que Él sea el director, el guiador en este estudio. Muy bien, querido amigo, te invito para que nos acompañes a orar allí donde estás. Oramos. Cariñoso Dios, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder estudiar esta importante lección. Sabemos que uno de los grandes problemas por los cuales pasa la sociedad a nivel general es el tema de la comunicación. Incomunicación o mala comunicación entre padres e hijos, esposos, amigos, Señor, en todos los niveles. Y de alguna manera este fenómeno también se repite, ¿no? Se reproduce en la experiencia del hombre, del ser humano para contigo, Señor. Y por eso que a través de esta lección queremos encontrar, Señor, respuestas a lo que es el tema de la oración o la comunicación. Así que te pedimos que a través de esta lección, el estudio de esta lección, podamos entender, Señor, que orar no es más que el acto de abrirte el corazón a ti como un amigo. Queremos hablar contigo, Señor. Así que envía tu Espíritu Santo para que podamos entender esta importante lección y así podamos desarrollar una comunicación o el tema de la oración de forma práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ya estamos listos para dirigirnos a nuestra guía de estudio, La Fe de Jesús. Vamos a abordar la primera pregunta. Pastor Heriberto, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Creo que ante todo sería bueno mencionar que uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es la incomunicación. Como bien decíamos anteriormente, la oración, el ser humano se ha visto afectado por el tema de la mala comunicación en las diferentes áreas que le ha tocado desarrollarse, en el ámbito familiar, en el ámbito de amigos, ¿no? Y en el ámbito también laboral. Y de alguna manera también el ser humano lleva esta práctica de la mala comunicación
a lo que es la esfera espiritual o la esfera religiosa. Y esto hace que el ser humano en su experiencia con Dios entienda que de alguna manera Dios está lejos. De paso, yo quisiera mencionar que hay algunas corrientes, aún dentro de la misma teología cristiana, que presentan o dibujan la idea de un Dios distante, de un Dios que no tiene la intención de comunicarse con sus hijos. Por ejemplo, es el caso del deísmo, que es la postura filosófica que acepta la existencia de un Dios. Pero de alguna manera el deísmo lo que establece es que Dios creó todas las cosas, o sea que Dios creó el mundo. Pero una vez que Dios creó el mundo, lo dejó entonces en movimiento, creó a los seres humanos, creó todo lo que compone este planeta, y Dios escapó, Dios se fugó, y Dios dejó al ser humano solo para que el ser humano resolviera sus problemas él como él pudiera. O sea, esta corriente dentro de lo que es la teología cristiana no niega la doctrina de Dios como creador, pero sí niega la doctrina de un Dios que se relaciona con los seres humanos. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros encontramos todo lo contrario. Nosotros sí encontramos que Dios es el creador del mundo, pero no solo el creador del mundo, sino que Dios también está involucrado en la vida del ser humano. De paso, en el libro de Daniel, nosotros encontramos la respuesta a esta primera pregunta. En un momento determinado, cuando Daniel necesitaba instrucción, cuando Daniel necesitaba el conocimiento de Dios, cuando Daniel necesitaba tomar una decisión importante, cuando Daniel se vio en la necesidad de una respuesta, en el libro que lleva su nombre, el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 3, nosotros encontramos cómo Daniel, ¿qué fue lo que Daniel hizo para obtener respuesta? La respuesta que necesitaba y a quién se dirigió. Lo interesante del texto es que aquí puntualiza que Daniel no se dirigió a un ser humano para obtener la respuesta que necesitaba. Daniel capítulo 9, versículo 3, allí el profeta nos dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. De modo que allí encontramos que la manera como Daniel se comunicó con Dios fue a través de la oración. En ese caso, y a propósito ya de su mención en esta intervención, ¿cómo podemos nosotros definir la oración? En la Biblia encontramos varios textos que pudieran dar respuesta a esta pregunta. Sin embargo, yo quisiera dirigirme especialmente a un incidente que lo encontramos allí en la primera carta del libro de Samuel, que da respuesta de forma explícita a esta pregunta. Es en el caso de Ana. Ana era una mujer que no podía tener hijos, que era estéril, obviamente. Y es interesante saber que en la antigüedad, especialmente en la sociedad judía, una mujer que no podía tener hijos era considerada como maldita y era vista por la sociedad en un nivel inferior. Y es porque de alguna manera se tenía la idea de que el Mesías habría de venir y no habría mayor bendición para una familia tener esa esperanza de que en esa familia fuera a nacer el Mesías. Así que cuando una mujer no podía tener hijos, esto resultaba de gran preocupación, no solo para ella, sino para cada uno de los integrantes de esa familia. Y aunque su esposo la aceptaba a ella y la amaba, de todos modos ella se sentía insatisfecha. Y en un momento determinado, Ana tomó la decisión de hablar con Dios. Y allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, los versículos del 9 al 15, encontramos el contenido de esta oración. Leemos: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo:
Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasaré navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Nosotros podemos notar allí que Ana en esta oración sencillamente estaba hablando con Dios, estaba dialogando con Dios, estaba abriendo su corazón a Dios, le estaba mostrando su preocupación a Dios y a la vez le estaba haciendo una petición a Dios. Y como respuesta a esta petición que ella le estaba haciendo a Dios, también estaba haciendo un compromiso con Dios. Si tú me das un hijo, pues yo te prometo que no voy a pasar navaja sobre su cabeza. En síntesis, Ana sencillamente se estaba comunicando con Dios. Así que una definición sencilla que da la misma Biblia de acuerdo a este ejemplo de la oración es que la oración no es más que comunicarse con Dios. Y lo resume muy bien una autora americana, estadounidense. Ella definió la oración como el acto de abrirle a Dios el corazón como un amigo. Así que orar no es más que hablar con Dios o comunicarse con Dios de acuerdo a lo que dice la Biblia. Bien, amigo y amiga que nos escucha, en el estudio de hoy tenemos como invitado en los comentarios al pastor Heriberto García a través de la internet, pues en este momento él se encuentra en Kentucky, allá en los Estados Unidos, y yo acá en República Dominicana. Y así en la distancia era allá y un servidor aquí, estamos compartiendo con ustedes el estudio de esta lección número 3, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Estamos abordando la primera parte de esta lección. Estamos centrados en la oración. Ya hemos compartido con ustedes algunas preguntas y es muy interesante, pastor Heriberto, pues aquí dice: ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Esto quiere decir, pastor, que hay oraciones que no son sinceras. Me gustaría que me hable un poco más en cuanto a esto. Parece que esta pregunta la estoy convirtiendo en dos acá. Pues, ¿cuánto poder tiene la oración? Quiero que me hable sobre esto, pero también de la oración sincera. O sea, hay oraciones que no son sinceras. ¿Qué nos dice, pastor? Bien, esta pregunta resulta interesante, Humberto, porque nos dice cuánto poder tiene la oración sincera. Esto indica entonces que realmente hay oraciones que no son sinceras. Pero respondiendo a tu pregunta, la primera parte, allí en la carta de Santiago, de paso, una carta muy práctica. La carta de Santiago se caracteriza por eso, por ser una carta muy práctica, incentiva mucho a lo que es el cristianismo práctico. Por eso es que se considera la carta de Santiago con una teología muy práctica. Habla mucho de lo que es la fe sin obras es muerta. De modo que motiva a los cristianos o al ser humano a practicar lo que es la fe, la palabra de Dios. Y ahí entonces justamente en esta carta que motiva lo que es la vida práctica, nos presenta allí el tema de la oración. Y en el capítulo 5, versículo 16, allí nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. De modo que la oración eficaz es respondida por Dios. Pudiéramos ver esta pregunta de otra forma. En vez de decir cuánto poder tiene la oración eficaz, pudiéramos decir cuánto poder tiene Dios al responder la oración de los justos. Pero la respuesta es esa: la oración eficaz, la oración del justo puede mucho. Cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, porque puede que yo sea también una persona justa, una persona que cree en Dios, es posible que se dé en el caso de algunos de los amigos que nos escuchan. Ellos creen en Dios, confían en Dios, puede que tengan hasta una fe dependiente de Dios. Pero no podemos caer en el engaño de creer que por el simple hecho o por el hecho de tener una fe en Dios, de confiar en Dios, Él va a responder todas nuestras oraciones. Debemos ver la oración en un marco más amplio, en su contexto más amplio. Si pedimos conforme a su voluntad, al plan general de Dios, es posible que yo tenga una fe fuerte en el Señor, una fe firme en el Señor, y tal vez yo le pida algo y el Señor sencillamente no me lo conceda, porque tal vez de alguna manera esto no encaja dentro del plan general que tiene Dios. Respondiendo a la otra parte de la pregunta, ciertamente hay oraciones que no son contestadas. Bueno, el salmista lo enfatizó, él dijo: si en mi corazón, en el Salmo 66, por allí dice: si en mi corazón hubiese yo mirado el pecado, abrazado el pecado, el Señor no habría escuchado mi oración. Hay oraciones que realmente no van de acuerdo a la voluntad de Dios, o que no son sinceras también. De paso, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, ¿sí? Capítulo 18, nosotros encontramos lo que es la parábola del fariseo y el publicano. Y ahí encontramos justamente que el publicano, el contenido de su oración era el siguiente, o parte del contenido de su oración era el siguiente: Señor, te doy gracias porque no soy como los ladrones, adúlteros, etcétera, etcétera. O sea, él usaba su oración para él vanagloriarse, porque él se creía que estaba en una escala moral superior a los demás. O sea, una oración como esa no es bien vista por Dios, porque el individuo, más que dar gracias a Dios porque Dios le ha liberado del pecado, el individuo lo que hace es que se compara con el otro. Te doy gracias porque no soy como tal. Y cuando nosotros analizamos el tema del pecado, lo vemos en una esfera más amplia. Sencillamente, a veces hay formas diferentes de pecar, pero en esencia el pecado es el mismo. De modo que este fariseo se vanagloriaba por su condición moral. Esta era una oración que no iba de acuerdo a lo que es el plan de Dios, la persona de Dios. Sin embargo, el texto nos presenta que el publicano salió justificado porque él se daba en el pecho y sencillamente decía: Señor, no soy propicio Señor, soy un pecador, no soy propicio, Señor, yo soy malo, soy pecador. Así que cuando nosotros debemos usar la oración como ese mecanismo, como ese medio para hablar con Dios, y primeramente reconocer que somos pecadores, somos malos, y sin embargo, a pesar de ser malos y pecadores, Dios nos da la oportunidad de hablar con Él, el cual puede transformarnos. Y quiero puntualizar esta parte: no es que usted no debe sentirse agradecido porque usted no practica ciertas cosas. Usted puede darle gracias a Dios. Bueno, Señor, te doy gracias porque en tu misericordia, recuerda, esto es la misericordia de Dios, en tu misericordia yo he respondido y no he sido partícipe de ciertas prácticas. Usted puede hacer eso, pero no es la actitud que vemos en el fariseo, el cual se comparaba en una esfera moral: te doy gracias porque no soy como tal. Esa no es la actitud. Debe haber siempre en la oración una actitud de humillación, como en el caso de Ana, que lo mencionamos anteriormente. Ana decía: si te dignares, Señor,
en escuchar a tu siervo. Y esa debe ser nuestra actitud cuando oramos. Y al orar así entonces, pues nuestras oraciones serán eficaces y se contestará allí la pregunta, que la oración del justo puede mucho, como dijo Santiago. Bien, pastor y amigos que nos escuchan, en lo largo de la historia y nuestro diario vivir, a diario, ¿sí? A cada momento, escuchamos y vemos de personas que oran. Sí, que oran, personas muy devotas, personas que de mañana oran, en la noche oran, e incluso diferentes creencias, personas que se aferran a un árbol para de esa manera obtener su energía. Hay muchas cosas, historias que usted, al igual que yo, sé que ha escuchado. Entonces, me gustaría saber, ¿en nombre de quién debemos orar? ¿A quién debemos orarle? Es muy interesante eso, pero ¿en nombre de quién debemos orar? ¿Qué me dice de esto, pastor? Bien, Humberto y amigos que nos escuchan, la Biblia es clara al presentar a Dios como nuestro creador. Y cuando hablamos de Dios, pues hablamos de la deidad en su equipo, ¿no? En conjunto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encontramos allí que en el plan de salvación y redención, Dios designa sus funciones. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, nosotros encontramos que la respuesta a esta pregunta la dio el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Jesús dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sea glorificado en el Hijo. O sea que la respuesta aquí es que debemos orar en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Es en el nombre de Jesús que debemos orar, como lo presenta la palabra de Dios. Así que, querido amigo, tú allí donde estás, en tus oraciones recuerda que tienes a Jesús ahí y puedes pedir al Padre en el nombre de nuestro amado Jesús. Bien, en la última parte de estas preguntas relacionadas con la oración, quisiera preguntarle, pastor, esta que se formula aquí. ¿Contesta Dios nuestras oraciones? Bien, Humberto y amigos que nos escuchan, yo creo que esta es una pregunta interesante. ¿Contesta Dios realmente nuestras oraciones? Hay un refrán popular, lo he escuchado desde que era muy joven. Dice, Dios siempre contesta. A veces dice sí, a veces dice no, y a veces sencillamente dice espera. Entiendo que cuando dice sí se estarán refiriendo a cuando responde right now, en el momento. Pero, aunque en parte estoy de acuerdo con esto, en el caso de lo que es la respuesta a las oraciones, hay que verlo en un esquema más general. Por ejemplo, en el libro de Salmos, Salmo 66, 18, allí el salmista dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad o el pecado, el Señor no me habría escuchado. O sea, de alguna manera el salmista está diciendo: si en mi corazón hubiese yo abrazado el pecado, si en mi corazón hubiese yo albergado el pecado, acariciado el pecado, de estar con él, levantándome, acostándome, trabajando con él, el Señor no me habría escuchado. Obviamente no se está refiriendo a la acción auditiva de Dios, sino de una forma figurada, como está en los Salmos, que es poesía, refiriéndose a la aprobación de Dios. O sea, si yo estoy en comunión con el pecado, pues Dios no va a contestar mis oraciones. Obviamente, pues aquí se aplicará la frase no la contestará. Pero ya en el ámbito general, cuando tiene que ver que el ser humano habla con Dios, abre su corazón a Dios, se expresa con Dios, tiene la intención de agradarle a Dios, nosotros encontramos el texto clave que da la respuesta a esta pregunta. ¿Contesta Dios
tu oración, amigo oyente que estás ahí, tú que estás pasando posiblemente por una dificultad, por una experiencia negativa, o tal vez no le estás atravesando en el momento, pero como humano posiblemente la atravesarás en el futuro. ¿Tienes tú la certeza de que Dios escuchará tu oración cuando tú hables con Él? Que Dios contestará tu oración. Jesucristo dio la respuesta en el Evangelio de Mateo capítulo 7, los versículos 7 al 11. Allí leemos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, escucha la pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre, tu Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Dios contesta. Pero yo lo que dice la última parte: cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Oiga esto, buenas cosas a los que le piden. Obviamente, si tú le pides malas cosas a Dios, pues Dios no te va a contestar. Dios no va a responder, no va a responder tu oración, por lo menos conforme a como tú quieres. Pero si tú pides buenas cosas conforme a su plan, Él está abierto para dar respuesta. Y esa es la promesa que Dios tiene para ti, querido amigo, que allí escuchas. Es una promesa de Dios para ti, que Él contestará tu oración. Abre tu corazón a Dios. Bien, mi apreciado amigo y amiga, ahora vamos a pasar a la última parte de esta lección, la cual habla de la fe. Pastor Heriberto, ¿qué es la fe? Yo creo, Humberto, que esta es una pregunta desafiante, no solo para algunos cristianos, sino también para los amigos, muchos de los amigos que nos escuchan. Porque puede que a veces nosotros nos confundamos en cuanto a lo que es la fe genuina, la fe bíblica, y lo que es la presunción, que es la falsificación de la fe, o sencillamente una actitud positiva que nosotros le encontramos en individuos que hasta son ateos, ni siquiera tienen una visión, tienen un rechazo total de Dios. Hay que hacer la diferencia entre eso. Y podemos hacer un ejemplo muy práctico de lo que es la presunción. Imagínense alguien especializado en manejar helicóptero. Tiene bien reconocido un background, reconocido por ser una persona que maneja helicópteros de manera extraordinaria. Pero si el helicóptero no funciona bien, tiene desperfectos, es muy probable que aunque ese piloto de helicóptero sea muy capacitado, si el helicóptero no está en buenas condiciones, pues sencillamente eso termine en accidente. Y puede que con nosotros ocurra a veces lo mismo, que nos confundamos con lo que es la presunción, tener esa confianza en cosas que no tienen un buen fundamento. No así la fe bíblica. La fe bíblica presenta a un Dios verdadero, a un Dios perfecto, pero la fe bíblica en su forma como opera, Dios nos habilita para que nosotros podamos tener esa fe verdadera. Dios nos da su espíritu y nos da su palabra, a la cual debe ser sometida nuestra fe, para ver si nuestra fe realmente es bíblica. Y quiero hacer énfasis en esa parte, de no confundir lo que es una fe genuina, una fe verdadera, con lo que es sencillamente una actitud positiva, que es esa acción muy positiva que yo tengo de esperar que se cumplirán los proyectos y las cosas que yo tengo, que la puede tener cualquiera, con buenos libros de autoayuda, métodos psicológicos, cualquiera podría obtener una actitud positiva, pero no es esto la fe bíblica. Pero sería bueno que nosotros vayamos
a la palabra de Dios, que es la que da la respuesta objetiva a esa pregunta. Y yo quiero que tú me acompañes, amigos, si tienes tu Biblia ahí, ya sea física o por medio de tu teléfono, al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 11. Vamos a leer 2 versículos, o tal vez 3. El versículo 1 primeramente nos dice, versículo 1 y el versículo 6 luego. El versículo 1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy seguro de las cosas que estoy esperando. Yo estoy seguro de lo que espero. Pero no solo estoy seguro de eso que espero, sino que yo estoy convencido de la existencia de esas cosas que no se ven. Yo estoy convencido de eso. Seguro de lo que no se ve. Ahora el versículo 6 también nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. Pero es posible, amigo que me escuchas, que tú te veas ahora desafiado y tú digas: bueno, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo le pedí un carro este año, yo le pedí mucho dinero este año, yo le pedí mucho de esto, mucho de lo otro. Eso es bueno, que tú tengas tu confianza en Dios, pero recuerda que Dios te dará conforme a su voluntad y conforme al plan que Él tiene general de salvación. Lo importante de esta definición de fe es en el contexto que se encuentra. Hebreos capítulo 11. Y cuando tú lees el capítulo completo, tú vas a encontrar la historia de los grandes hombres y mujeres de fe que aparecen en el Antiguo Testamento. Tradicionalmente se le ha llamado la Galería de la Fe, como un museo allí, donde la figura de un museo, donde se exhiben figuras, ¿verdad? Entonces, en este caso, un museo donde la gran galería, donde se exhiben estos hombres y mujeres de Dios que tuvieron fe y confiaron en Él, tenían la promesa de recibir la patria, recibir allí de estar ya con Dios en la morada eterna con Él. Pero nota lo que dice el versículo 39, finalizando el capítulo. Dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, tenían una fe genuina, confiaron en Dios, confiaron en sus promesas. Oye cómo termina: no recibieron lo prometido. O sea, se le prometió la promesa de entrar en el reposo eterno del pecado, o sea, el reposo, la patria celestial, la nueva Jerusalén. Proveyendo Dios, versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, la promesa está, su fe fue genuina, pero posiblemente ellos en su condición humana esperaron que Cristo viniera en ese momento. En los diferentes momentos del Antiguo Testamento Cristo no vino, por eso no eliminó su fe, porque recuerda lo que dice el texto: es pues la fe de la certeza de lo que se espera. Bueno, la venida, el establecimiento del nuevo reino, ya estaban seguros de que eso vendría. Del acontecimiento sí. Ahora, de cuándo, en fecha exacta, eso no entra la fe. O sea, Dios no ha dicho que viene un día específico, vengo el lunes, vengo el martes. Dice que viene, ahí opera mi fe. Bueno, yo confío en lo que Él dijo que viene. Es pues la certeza de lo que se espera. Ahora, la convicción de lo que no se ve, bueno, de la realidad de ese reino, del reino de Dios. De modo ya que para dar respuesta a la pregunta que es pues la fe sencillamente, si pudiéramos sintetizar, ¿no? La fe es confiar en Dios, confiar en Él y en su plan de redención. Pero te dejo con el texto de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú debes estar seguro de lo que Dios ha prometido, aunque no llegue cuando tú lo esperas. Pero tienes que estar seguro de lo que Dios ha prometido y estar seguro de que eso existe. Esa es la respuesta. Pastor García,
Hay muchas personas que quizá puedan estar diciendo lo siguiente: yo no recibo lo que pido porque mi fe es pobre, porque mi fe es débil. Es la razón por la cual me canso de pedir y no recibo. Pastor García, ¿cómo puede ser aumentada la fe? Interesante pregunta la que haces, Humberto. Y es posible que sea la experiencia por la cual estén pasando algunos de los amigos que nos escuchan. Y tal vez algunas de las personas también que asisten a alguna comunidad X y de alguna manera sienten que su fe es débil o pobre. De paso, cuando nosotros vemos Hebreos, por ejemplo, capítulo 10, versículo 25, allí nos manda a congregarnos. Y tal vez haya algún hermano o algún amigo que nos escucha, que visite la iglesia y aún así entiende que su fe está débil. O tal vez hay alguno que comparta sus bienes, que es una persona dadivosa, se identifica con las necesidades de los demás y aún así entienda que su fe es débil. De paso, tal vez haya alguien que entienda que camina con Dios y que su fe, como bien tú has mencionado, Humberto, es conforme a lo que es la palabra de Dios. Y aún así, como quiera, experimenta lo que es una baja en su fe. Y yo quiero de alguna manera remontarme allí, antes de leer el texto clave, a la experiencia de esos hombres que aparecen registrados en Hebreos capítulo 11, donde aparece la definición de la fe. Recuerde que Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando usted sigue leyendo todo el capítulo, usted va a encontrar a grandes hombres allí como Abel, hombres como Enoc. La Biblia dice: y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Usted va a encontrar personajes como Moisés, personajes como Abraham, hombres que el capítulo 11 del libro de Hebreos dice que alcanzaron buen testimonio con Dios conforme a su fe. O sea, eran hombres que tenían una fe bíblica. Ahora, cuando usted se va al Antiguo Testamento, usted va a encontrar la historia de esos hombres. Y es curioso que esos hombres y mujeres caminaron con Dios, desarrollaron una experiencia con Dios. Y recuerde que en esta lección hemos estudiado el tema de la fe combinado con el tema de la oración. Recuerde que la oración no es más que ese proceso por el cual usted habla con Dios, usted le habla a Dios a través de la oración. Pero también en lecciones pasadas se estudió el tema de la Biblia, la palabra de Dios. Y estudiamos que a través de la palabra es Dios quien nos habla. Dios nos habla a través de la Biblia. Y aquí entonces, en el texto clave, Romanos capítulo 10, versículo 17, allí nos dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es posible que usted vaya a la iglesia. Es posible tal vez de algunos de los amigos que, aunque no vayan a la iglesia, entienden que su fe está conforme a lo que dice la palabra de Dios, pero aún así su fe es débil. Pues aquí encontramos la respuesta. La fe se alimenta por usted escuchar la voz de Dios, de escuchar esa voz de Dios y practicar lo que dice la palabra de Dios. Todos esos hombres de fe que encontramos en Hebreos capítulo 11 fueron hombres que desarrollaron una comunión con Dios, que no solo le hablaron a Dios, sino que permitieron que Dios le hablara a ellos por medio de la palabra. De modo que si usted quiere fortalecer su fe, sencillamente estudie la Biblia y practique lo que dice en ella. Mi apreciado amigo y amiga, ya estamos llegando a la parte final de este estudio, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Si usted nota en su folleto de estudio, en esa guía maravillosa que tenemos, La Fe de Jesús, usted puede observar que hay unas preguntas. ¿Qué debemos hacer? Es la parte central de estas preguntas. Pastor García, después de los conocimientos adquiridos ya en la lección de hoy, ¿qué debemos hacer? Bien, lo natural es que después de haber recibido esta enseñanza bíblica, pues conjuntamente con ella viene un llamado a practicar estas verdades y de alguna manera cambiar nuestras vidas por medio de lo que es la oración, ese proceso por el cual
hablamos con Dios, y la fe, creer ya en Dios y en sus promesas que Él ha hecho para con nosotros. Y por lo menos nosotros vemos 4 puntos básicos que se espera que una vez que hemos estudiado esta lección, de alguna manera lo apliquemos a nuestras vidas. Entendiendo que la oración es hablar con Dios, estar en comunión con Dios, desarrollar nuestra experiencia con Dios. Si la oración es eso, hablar con Dios, pues mientras más hablamos nosotros con Dios, pues nuestra experiencia con Él más se va a desarrollar. Eso es como su amigo. Usted tiene un amigo. Mientras más usted habla con ese amigo, pues usted más se relaciona con ese amigo, más conoce de ese amigo, más le conoce ese amigo a usted. Claro, en el caso de Dios, Dios nos conoce, pero usando la metáfora del amigo, lo que tiene que ver de nosotros hacia Dios, mientras más nosotros le hablamos a Dios, más desarrollaremos nuestra comunión con Él, nuestra experiencia con Él. Y el salmista estaba claro con esto. Él entendía que debía desarrollar una experiencia con Dios, que para él era importante conocer a Dios, que para él era de suma importancia el comunicarse con Él. Por eso en el Salmo 55, versículo 17, el salmista dice lo siguiente: tarde y mañana y a medianoche oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. De manera que el salmista aquí está diciendo que él oraba 3 veces al día. Oraba 3 veces al día. Claro, esto no es una fórmula mágica. No es que por el simple hecho de usted orar 3 veces al día, ya usted va a tener una super espiritualidad. Esa no es la idea. La idea es la de usted tener una comunión especial con Dios. Y usted sabe que a veces uno en el trabajo, en la casa, llegan informaciones negativas, quizá una música, quizá un ambiente negativo. Y para usted descargarse de todo ese ambiente negativo, pues usted sencillamente le abre a su corazón a Dios. Habla con Dios. Recuerde que el asunto aquí es hablar con Dios. Usted puede hacerlo 4 veces al día, de paso. Lo recomendable es usted vivir en una actitud de oración, hablar siempre con Dios, tener su mente conectada con Dios. Pero como sabemos que nosotros a veces nos desconectamos y estamos conectados con el asunto secular, el trabajo, esas cosas, etcétera, pues es recomendable que usted saque ese espacio. En la mañana se levanta, le da gracias a Dios, habla con Dios, abre su corazón a Él de mañana. Es posible en un espacio del día, puede ser al mediodía, a las 2, en el espacio que tenga libre. Habla con Dios y luego antes de acostarse, pues también habla con su amigo Dios. Le cuenta cómo le fue en el día, cómo la experiencia que quiere tener con Él, esas cosas. Entonces el primer paso, sacar ese espacio por lo menos de hablar 3 veces con Dios o más al día. Podemos decir el número 2, también practicar la oración privada. Uno necesita ese espacio, podemos decir, de intimidad con Dios. Podemos participar en oraciones públicas o orar en grupos, orar con personas, orar con amigos, hermanos, hablar con Dios. Pero también usted necesita ese espacio de intimidad con Dios, de usted estar a solas con Dios. Bueno, vemos el caso de Jesús. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, oraba. Pero también Jesús sacaba su espacio para hablar de forma personal con Dios, con su Padre. Por eso es que en Mateo capítulo 6, versículo 6, el mismo Jesús te aconseja a ti, querido amigo, allí donde estás. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. De manera que también necesitas practicar lo que es la oración privada.
desarrollar esa comunión con Dios, tú a solas. Y pudiéramos agregar también un tercer punto: pedir cosas convenientes, porque no sencillamente pedirle a Dios, hablar con Dios. Cuando vayas a hablar con Él y en ese espacio de pedir, porque recuerda que la oración no es solo pedir, tú hablas, imagínate que tú tengas un amigo y cada vez que vas cuando vas donde ese amigo solo sea a pedirle, esa no es la idea. La idea es hablar con Dios. Señor, me fue bien el trabajo. Señor, mi casa, mi matrimonio, mis amigos. Hablar con Dios. Pero en ese espacio, como es tu Padre, el proveedor de todas las cosas, le quieres pedir cualquier cosa, pues asegúrate de que las cosas que le vas a pedir a Dios, pues obviamente que sean convenientes. Y recuerda que te hablé de Santiago, que Santiago habla de un cristianismo muy práctico, una teología muy práctica. Y en Santiago, capítulo 4, versículo 3, oye lo que dice Santiago, el hombre de lo práctico. Que algunas personas piden, por ejemplo, en el caso de los que piden, pedid y no recibís. Ustedes piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. O sea, si usted pide mal, pues usted no va a recibir, porque Dios le va a dar cuando usted pida bien y conforme a su voluntad. Así que el tercer paso sería pedir cosas convenientes, de acuerdo a Santiago capítulo 4, versículo 3. Y como cuarto punto podemos agregar: pida con fe. Pida con fe. Pida confiando en que Dios lo escucha. Óigame. Pida confiando en que Dios escucha. Y Él obviamente le contestará de acuerdo a los planes que Él tenga con usted. De paso, en Mateo capítulo 21, versículo 22, oiga lo que Jesús dice: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que usted pida en oración, de acuerdo al plan de Dios, usted lo va a recibir. Así que, querido amigo que me escuchas, Dios espera que tú desarrolles una experiencia con Él. Hemos estudiado esta lección y podemos ver estos 4 puntos finales. Número 1, orar 3 veces al día por lo menos. Practicar la oración privada. Pedir cosas convenientes y pedir con fe. Te lo repito para que lo memorices. Orar 3 veces al día. Recuerda que lo vimos en Mateo, en Salmos capítulo 55, versículo 17. Practicar la oración privada. Mateo 6:6. Pedir cosas convenientes. Santiago 4:3. Y pedir con fe. Mateo 21:22. Dios quiere que desarrolles una fe y que te comuniques con Él. Mi apreciado amigo y amiga, el tiempo ha avanzado bastante rápido y realmente hoy nos hemos excedido de la cantidad de tiempo que dedicamos a cada estudio, pero ha sido bien aprovechado, realmente sí, con el pastor Heriberto García, así que ha sido de mucho provecho las explicaciones, los comentarios a cada pregunta. Yo espero que ustedes, al igual que yo, se hayan gozado el estudio de hoy, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Pastor, ya no tenemos tiempo para más, así que unas palabras finales para nuestros oyentes. Gracias a ti, Humberto, por invitarme a compartir en este espacio la palabra de Dios, y a los amigos también que nos escuchan, que han tomado un espacio para escuchar la palabra de vida. Y sencillamente, amigos, recordarles que Dios tiene un plan para ustedes. Dios tiene un plan para ti, amigo que me escuchas. Y ese plan consiste en salvarte y llevarte al reino de los cielos. Ahora bien, tú necesitas desarrollar una fe y creer en su palabra. Y esa fe te llevará a ti entonces a hablar con Dios por medio de la oración. Así que te invito para que te comuniques con Dios, para que desarrolles una intimidad con Dios a través del estudio de la Biblia y la oración. Que Dios te bendiga, querido amigo que me escuchas. Bien, hemos llegado a la parte final, no sin antes invitarte a estar pendiente a nuestra próxima lección.
Estamos en el estudio de esta guía, La Fe de Jesús. Puedes seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, Humberto García, de la misma manera en YouTube con el mismo nombre. Que la paz de Dios sea con ustedes, así que nos despedimos con una oración. Cariñoso Padre, gracias por habernos brindado la oportunidad de poder estudiar más acerca de tu palabra. Hoy conocimos de la oración y la fe. Es nuestro deseo que cada oyente pueda entregar su vida a ti de manera tal que podamos reunirnos todos en el reino de los cielos. Es en el nombre de Jesús que hablamos contigo, Padre eterno. Amén. Muchas gracias, Pastor Heriberto García, y a ti, amigo oyente. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Hasta la próxima entrega. Dios te bendiga.